Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bueno, ahora vamos a ver un problema del tema estático, ¿sí? Lo que tenemos aquí en realidad es una situación de tres placas, según nos dice este texto, las cuales están unidas para contener una esfera de 50 kilogramos. Se pide hallar la reacción de cada uno de los planos sobre la esfera. Además, se indica también que el plano ADC, o sea, A, D y C, está contenido en el plano YZ, ¿no? De ahí nos están dando, obviamente se observa un eje de referencias tridimensional, ¿no? Y el plano C, B y D, ¿no? Es este triángulo de aquí, está contenido en el plano XY. Bien, entonces esta situación que tenemos aquí es un problema en el espacio, ¿no? Este es un problema tridimensional en el cual hay que resolver bajo una condición de equilibrio. Ahora, para este caso, entonces, si tomo en cuenta el desarrollo, ¿no? De la esfera, de repente buscaría hallar un diagrama de cuerpo libre, ¿no? De este elemento. Entonces podría tomar algo así, ¿no? Entonces voy a considerar el utilizar la misma figura que tenemos aquí. Ya, voy a tratar de tomarla otra vez. Ahí está. Ujú. Ahí está, vamos a tomarla aquí y vamos a utilizarlo como parte de nuestra solución, ¿ya? Entonces, no necesariamente tan grande, bueno. Ahí está. Entonces, ¿cómo serían las reacciones que se van a dar contra la esfera? Si nosotros analizamos y recordamos de repente de física general, podemos recordar la ley de acción y reacción, que era la tercera ley de Newton. Claro, entonces la pared, cada una de estas paredes va a reaccionar contra la esfera. Además que hay que considerar, claro está, su propio peso, ¿no? Su propio peso. Entonces, vamos a tener en consideración eso, ¿no? Bueno, si eso es así, hay un capítulo posterior que también se llama cuando se hace el equilibrio en un elemento sólido rígido, ¿no? Se analiza también las formas de las reacciones. Yo vería que el contacto o la normal que se estaría dando sobre cada pared y la esfera sería un vector perpendicular. Claro. Entonces, lo que yo voy a tener aquí va a ser una reacción que voy a darle un nombre, ¿no? Referido entre, digamos, referido a la reacción que existe entre la pared y el cuerpo, ¿no? Y la esfera que tenemos aquí. Sería algo así. Ahí está, ¿no? Además, también tendríamos, ¿no? Una reacción de esta forma, así. Ahí está. Algo por el estilo de repente, no estoy muy seguro, ¿no? Que tendríamos aquí. Y bueno, aproximadamente, ¿no? Sería también algo de repente por el estilo, ¿no? Voy a más o menos aproximar, ¿no? Una fuerza dada que de repente se hace, ¿no? Ahora, pero alguien podrá preguntarme, profesor, pero la esfera, ¿cómo voy a yo a considerar el sistema de, digamos, las dimensiones de la esfera? Necesito saber qué hay. En realidad no. ¿Saben? Porque supuestamente la forma de la reacción, la normal, que es perpendicular, ¿no? Digamos, al plano de contacto, ¿no? Va dirigido hacia el centro de gravedad o centroide de esta esfera, ¿no? Así que yo puedo considerar justamente un punto. Claro, puedo considerar un punto. En este caso puede ser este punto que puede ser el centro. Bueno, gráficamente de repente no se aprecia muy exactamente, ¿ya? Perdonen ahí de repente la forma de la escala que se está dando, pero digamos que esa es la idea, ¿no? En este caso, consideraría el hecho de que M sea
el centro de gravedad de la esfera. Ahí está. Entonces, eso es lo que vamos a considerar, ¿ya? Voy a poner mejor de esta parte. Ahí está, ¿no? Entonces, eso tendríamos ahí en consideración, ¿no? Entonces, tendríamos estas fuerzas, ¿no? Que puedo llamar fuerza 1, fuerza 2 y a esta una fuerza 3. Además, también hay que considerar el peso de la esfera. Entonces, tú sabes que el peso de la esfera también parte, ¿no? Del centro de gravedad, ¿no? En sí, todo peso parte del centro de gravedad de ese cuerpo. Entonces, ahí vamos a tener un peso W, ¿ya? Entonces, además, vamos a tener, entonces, hemos hecho los elementos, estamos además consideramos, vamos a decir, las dimensiones de la esfera como despreciables. Ya está. Entonces, estamos considerando, en otras palabras, a la esfera como una partícula. Claro, como una partícula. Hemos hecho entonces el DCL de la esfera, que en realidad sería hacer el DCL del punto M, ¿no? Por lo tanto, podemos decir aquí, aplicando equilibrio en M, ¿no? Vamos a decir así, en el punto M, ¿qué es lo que yo voy a tener? Voy a tener el principio básico del equilibrio sobre una partícula, ¿no? La cual está siendo sometida a un distinto grupo de fuerzas. Voy a decir la sumatoria de sus fuerzas, vectorialmente hablando, tiene que ser igual a un vector nulo. ¿Qué significa esto? Que la suma de estas fuerzas, F2, F3 y además el peso de doble, tiene que darme un vector nulo. Claro. Bueno, entonces tendríamos esas consideraciones, ¿no? Además, también, claro, hay otras implicaciones, ¿no? El propio peso de la esfera hace que justamente esta se apoye, ¿no? Esta se apoye en los planos X, Y, Z y en el plano ABD, ¿no? Entonces, vamos a decir, ¿no? Además, como una nota, ¿no? Voy a ponerlo, una nota, ¿no? Vamos a decir, por efecto del peso de la esfera, ahí está, de la esfera, esta se apoya en los planos, ahí está, en los planos YZ, XY, ¿no? Y ABD. Ahí está, ¿no? Obviamente, claro, me estoy refiriendo al YZ, por ejemplo, el plano, ¿no? La plancha ADC, ¿no? Que está obviamente contenido en el plano YZ y el otro también contenido en el XY. Ahora, ¿qué implicación me lleva esto? Entonces,
yo puedo deducir justamente lo que hablamos hace un momento, que las fuerzas F1, F2 y F3 son normales, son perpendiculares a los planos indicados. Por tanto, yo tendría, considerando el sistema de referencias que me han dado, diría que F1, por tanto, debe ser perpendicular al plano YZ. Al plano YZ. ¿Qué significa esto? Lo importante para resolver esta ecuación vectorial, que por cierto no le he dado un nombre, pero puedo asignarle uno, de repente una ecuación 1, ¿no? ¿Qué necesito para resolver esta ecuación 1? Necesito saber las direcciones de estos vectores. Claro, es una suma vectorial. Por tanto, tendría entonces un vector unitario que sería de una fuerza F1, ¿no? La cual podría ser 1,0,0. Claro, por la dirección. Veo que está a favor del eje X en 1 y en Y y en Z pues no tiene dirección. Así que podría definir eso, ¿ya? Tendría también que la fuerza 2 tiene que ser perpendicular al plano, en este caso, al plano X, Y, ¿no? Que tenemos aquí. Entonces tendría un vector unitario de una fuerza 2, ¿ya? Si me fijo, la fuerza 2 es paralelo a Z. Ah, entonces quiere decir que en X y en Y no tiene componentes. O sea, sería 0,01, porque va a favor de Y, de Z, perdón, ¿no? Entonces tendríamos esos detalles. También digamos, tendría esta implicación. Tendría además, ¿no? O también puedo poner, ¿no? Respecto a la fuerza W, claro, el peso. También tendría un vector unitario de W que en este caso es perpendicular a Y, pero hacia abajo. Ah, entonces en X no tiene nada, en Y es -1 y en Z no hay nada. ¿Mm? Creo que eso es fácil que nos demos cuenta nosotros, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa con F3? ¿No? F3 debe tener un vector, pero la verdad que no es sencillo determinarlo, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, ¿no? Voy a dibujar acá pequeño. Tengo el vector F1. Acá tengo igual el otro vector unitario, ¿no? F2. Y acá debería tener un vector unitario F3, ¿no? Y acá, claro está, bueno, el del W, ¿no? Que también debe estar acá especificado. Ahí está, ¿no? Entonces, tengo esas situaciones, pero ¿cómo hallaría el de F3? Profesor, es perpendicular a un plano que no es ninguno de los tres planos principales, no es XY, no es YZ, ni X, ni XZ. Entonces, ¿qué hago, profesor? Bueno, debo utilizar ciertos recursos que nosotros podemos recordar de álgebra vectorial. Hay que recordar un poco, chicos, esa parte. ¿Ya? Entonces, voy a utilizar nuevamente, voy a utilizar el mismo gráfico, ¿ya? Que tengo aquí. Voy a tratar acá de copiarlo, nuevamente. Ahí está, ¿no? Para reutilizarlo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros recordamos de álgebra vectorial? ¿Ustedes se acuerdan cómo se hacía el producto vectorial? ¿Ustedes se acuerdan qué es lo que yo obtenía cuando realizaba el producto vectorial de dos vectores justamente? ¿No? Yo obtenía un vector que era perpendicular, el resultado era un vector perpendicular a esos dos vectores, ¿sí o no? Claro. ¿Y cómo yo me daba cuenta del sentido de la dirección de ese vector? Lo notaba por la idea, ¿no? De justamente el sentido. Para eso tú puedes aplicar la regla de la mano derecha o si quieres, puedes utilizar una regla de horario antihorario, ¿ya? Si haces la regla de la mano derecha, entonces, por ejemplo, yo tendría que hacerlo de tal modo que mi pulgar apunte hacia adentro del plano ABD,
ya, ABD o como le hayan llamado esto, ¿no? En este caso, ¿no? ABD creo que se llama ahí. Entonces tendría que ser perpendicular y entrante hacia ese plano. Ahora, si lo quieres ver desde el punto de vista horario-antihorario, entonces yo tendría que hacer un giro, en este caso. Si se dice por norma, ¿no? Eso lo debemos saber, ¿no? Por norma se dice que cuando es un giro antihorario, se considera un vector que tiene una dirección saliente al plano que estamos analizando. Si en cambio es un giro horario, entonces el vector es entrante. Ah, entonces debemos poner dos vectores que tengan un giro. En este caso podríamos considerarlo un giro horario, ¿no? Un giro de tipo horario. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué, profesor, horario? Es que veo que el vector está entrando hacia el plano. Entonces, poniéndome aquí como observador, mirando perpendicularmente hacia este plano ABD, yo notaría que dos vectores que tengan una secuencia horaria me formarían un vector unitario entrante que va a entrar hacia el plano. ¿Ya? Entonces, me va a bastar con tomar esto, ¿sabes? Así, de repente dos de ellos, ¿no? Que están ahí. Me animo por tomar estas dos. A ver, estas dos de acá, ¿no? Son dos componentes que pueden ser cualesquiera. Podría haber sido un vector de repente de acá hasta acá, pero claro, obviamente ahí tendría un problema enorme porque no conozco ninguno de esos dos puntos de sus extremos. Así que prefiero tomar las aristas del plano, que forma justamente el plano, ¿no? Y se me ocurre entonces formar estos dos vectores de esta manera. A este lo puedo llamar R1 y a este de acá R2. Profesor, ¿y esos son los únicos dos vectores que puede formar? No. Tú recuerdas por álgebra vectorial que puede ser de repente así la secuencia, podía haber sido este vector y acá un vector formando así en esta dirección, podía haber sido ese par, o si quería también este y este de acá. Ah, pero nunca elijas pues obviamente un vector así en esta dirección y otro vector que va en esto, ¿no? Tiene que ser contiguos, ¿ya? Contiguos tienen que ser. Entonces, siempre podemos formar esa dirección. Y según el orden, por eso le coloco un R1, va a ser el primer vector, ¿no? Y este el segundo. No puedo multiplicar este primero por este porque si no saldría algo diferente, ¿ya? Entonces estoy poniendo claramente la secuencia en sí horaria, secuencia horaria, lo cual me va a arrojar, en este caso, un vector unitario, que va a ser la dirección F3. Claro, la dirección unitaria de F3. Entonces aquí estaría formando, ¿no? Más o menos por acá de repente, ¿no? Ahí está. Tendría entonces acá el vector unitario de F3. Eso es lo que estoy buscando allá, ¿no? Entonces tendría eso ahí. Por lo tanto, tendría entonces F3 perpendicular al plano ABD, ¿ya? ABD. Entonces, como es perpendicular al plano ABD, en realidad tendría yo que hallar justamente estos dos vectores que he definido, R1 y R2. Claro. Entonces, para eso, acá digo, ¿no? R1, ¿a qué sería igual? Sería igual al vector AB. Pero tú sabes por álgebra vectorial que esto sería B menos A. Ah, miren, me he dado cuenta de un detalle. Y eso es importante. En los problemas en el espacio, es bueno que ustedes calculen las coordenadas de los puntos en cuestión. Es útil, ¿ya? Entonces, previamente, ¿no? Puedo agarrar y de parte del gráfico puedo hallar, por ejemplo, los puntos claves. Por ejemplo, el punto A. Como veo que está esto en milímetros, si tú quieres usarlo en milímetros o si quieres cámbialo a metros, depende de ti. La decisión es tuya, te va a salir igual. ¿Ya? No te preocupes. Entonces vamos a utilizar 0,0. Yo lo decidí cambiar a metros, así sería 0,2 en metros, ¿no? Entonces ahí tenemos el punto A, claro, que está justamente en la dirección Z.
El punto B está en la dirección X. Entonces B sería en este caso 0.15, 0, 0. Y el punto D, perdón, el C es el origen, ¿no? D sería hacia abajo en el eje Y. Entonces el punto D, ¿no? Sería en este caso 0 menos 0.3,0, ¿no? Eso ustedes lo pueden verificar claramente en el problema, lo podemos acá visualizar, ¿no? Para eso me han dado justamente esas dimensiones. Entonces, fácil, pues, profesor. Entonces agarro y sé que tengo que restar la coordenada B menos la coordenada A, ¿no? Entonces vamos a tener acá 0.15, 0 y menos 0.2. Ahí está. Y esto en metros. Luego vamos a tener un R2, que sería en este caso BD, ¿no? Claro, va de la dirección, ojo, estoy siguiendo esa secuencia, de B hacia D, ¿no? Es importante la secuencia que se siga, ¿ya? Entonces esto sería, por lo general, es D menos B. Claro, eso lo sé por álgebra vectorial. Restando los puntos, entonces la coordenada D menos la coordenada B, ¿no? Tendría menos 0.15 menos 0.3,0 en metros, ¿no? Entonces de esto, lo que necesitamos aquí hallar, ¿no? De estas coordenadas, yo necesito encontrar el vector unitario F3. Entonces, el vector unitario F3, ¿no? De la fuerza F3 sería la misma dirección del producto vectorial que tenemos aquí. Entonces eso significaría que sería R1 por R2 dividido esto entre el módulo. Claro, tú sabes que un vector unitario es igual a un vector dividido entre el módulo de ese vector. Exacto. Entonces tendríamos ahí esos puntos ahí en cuestión, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer acá, yo necesito, necesito calcular el producto de estos dos vectores. Entonces, bueno, puedo utilizar, si tú quieres, el método convencional, que es utilizando, tú debes recordar el método de los cofactores, ¿no? Puedes hacerlo así. O si no, puedes ayudarte de la calculadora. La calculadora es sumamente útil, ¿sabes? Entonces, si tienes acá esta, por ejemplo, la que uso, bueno, en la clase WIS, puedes abocarte acá a la sección 5, que es vectores, o si quieres digitas de frente el número 5, y tienes para la definición de vectores. Acá esta calculadora puede admitir hasta 4 vectores. Nosotros solo vamos a necesitar 2. Ponemos definir vector, un vector A, que es la opción 1. Me pregunta cuántas dimensiones quiere, 3 dimensiones. Ya, entonces ingreso ahí los valores, 0.15, 0 y menos 0.2. Listo, ya tengo eso. Me voy a la opción Options y nuevamente le digo que defina vector, la opción 1. Esta vez voy a definir un segundo vector, un vector B. Me pregunta qué dimensiones, que sea de 3. Sería menos 0.15, menos 0.3 y 0, ¿no? Ya no es necesario ingresar el último porque ya está allá. Entonces le doy una vez más Option y esta vez ya no defino. Más bien lo que voy a decir es cálculo de vectores, que haga cálculos. 3. Entonces acá puedo insertar justamente los vectores A y B que he definido. Entonces digo acá, ¿no? Tendría voy a la opción Options de nuevo y ahora puedo poner 3, que es el vector A, Options otra vez, el vector B, que es 4, y ahí está, ya tengo A por B. Le doy igual. Miren ustedes, ya me arrojó el resultado. ¿Ve? De frente. Entonces, esa es una opción, ya que ustedes pueden utilizar. También el uso de la calculadora es muy útil, ya les puede ahorrar bastante tiempo. Entonces, listo, ya tenemos ese resultado. Sería
Estoy copiando justamente el resultado que me ha dado la calculadora. Y tengo que arrojar entre el módulo de este vector, ¿no? ¿Cómo harías el módulo del vector? La suma de cuadrados. La suma de cuadrados y su raíz cuadrada, ¿no? Claro, entonces agarras ahí, te vas al menú, a la opción 1, puedes poner la raíz cuadrada, ¿no? 0,06 al cuadrado más 0,03 al cuadrado más 0,045 al cuadrado, ¿no? Miren el resultado que salió, ahí está. Yo voy a considerar con 4 decimales, ya 4 partes decimales, 0,808. Ya está. Ya tienes la dirección para F3, ¿no? Entonces, ya puedes escribir la ecuación 1. Claro, porque ya tienes los vectores unitarios de todos los puntos. Ahora, debes considerar, claro está, el dato del problema que te han dado, que es el peso de la esfera, los 50 kilogramos. Algún chico me podrá decir, profesor, pero, ya, kilogramos, sí, peso es masa por gravedad, ¿no? Lo debo multiplicar por la gravedad, ¿no, profesor? Depende. A veces algunos problemas pueden decirte sí kilogramos, pero no te hablan nada de masa. Vamos a considerar el criterio del hecho de que te pueden estar diciendo esto en unidades inglesas. Las unidades inglesas también utilizan lo que es el kilogramo fuerza. Entonces podemos utilizar eso, ¿no? Podemos decir que está en otro sistema de unidades. Entonces, trabajamos en la ecuación 1, ¿no? Tranquilamente podemos decir eso, ¿no? Considerando el dato de parte del problema, que el módulo W es 50 kilogramo fuerza, ¿ya? Que tenemos ahí. Entonces, si estoy considerando eso, el momento de reemplazar sería F1 como módulo, voy a decir ahí, multiplicado por su vector unitario. Su vector unitario es 1, 0, 0. Ahí está. Más F2 por su vector unitario, que nos había salido 0, 0, 1, era fácil de hallar, más F3, ¿no? Acá tendríamos menos, ¿no? Voy a poner tal cual, ¿no? Como aparece el vector. Sería menos, ¿no? 0,6, 0,03 y menos 0,045, ¿no? Esto entre... Ahí está, perfecto. Entonces tienes esto aquí. Más, además, el peso, ¿no? Que vendría a ser 50 por su vector unitario, 0, menos 1, 0. ¿Esto a cuánto debe ser igual? Al vector nulo. Claro. Ahí está. Ese es el desarrollo de la ecuación. Cuando tú tienes una ecuación vectorial y si lo estás trabajando en 3 dimensiones, vas a tener 3 ecuaciones. Vas a tener 3 ecuaciones. Si la expresión vectorial tiene 3 incógnitas, lo más probable es que el sistema se pueda resolver. Entonces, decimos acá como última opción, ya esto es parte de cálculo, nada más, vamos a decir desarrollando. Desarrollando, vamos a nosotros acá a tener, voy a poner un poco más aquí. Vamos a tener en primer lugar, ¿no? Un F1, voy a guiarme, ¿no? De la primera componente, F1, menos, vamos a poner así, 0,6 entre 0,808. F3 igual a 0. Ajá, exacto. Entonces, eso tendríamos de la primera componente, lo que llamarían quizá algunos eje X, ¿no? Eso llámalo, si quieres, ecuación 2. Después de eso, tenemos la parte en Y.
Claro, en Y, ¿qué tendríamos? F1 no hay, F2 no hay, solo hay F3. Claro, tenemos en F3, en este caso, tendríamos 0, 03, 08, F3, ¿no? Sería igual a 50, claro, porque acá es menos 50 y esto igual a 0. Entonces es lo mismo que igualar esto en 50. Entonces tendrías acá la fuerza F3, ¿no? Acá le voy a poner la línea de fracción. Ahí está. Bueno, operación simple. Te sale 134,6667 kilogramo fuerza. ¿Ya? Entonces ahí tienes una de las reacciones, F3, ¿no? F3 era una de las reacciones que tenías que hallar. Ya está, ya nos estamos acercando al final. Después decimos, en la ecuación 2, vamos a ir adelantando, puedo hallar la fuerza F1. Claro que sí, porque acabo de hallar justamente F3. Entonces ya puedo saber cuánto vale F1. Si reemplazas los datos, te va a salir exactamente, ya depende de la precisión, 100 kilogramos fuerza. Ya te va a salir exactamente 100 kilogramos fuerza. Entonces ahí tienes tu segunda respuesta. Finalmente, del eje Z, ¿no? Vas a agarrar y vas a tener F2 menos, ¿no? La componente en Z de F3 y todo igual a 0. Ah, ya, pero F3 ya sé, pues. Claro, chicos, ya sé cuánto es. Sería 0,045 entre 0,0808 de F3. Esto igual a 0. Como tú ya hallaste F3, entonces ya puedes hallar la fuerza F2. Entonces dices acá, F2 por lo tanto sería reemplazando 75 kilogramos fuerza. Listo. Entonces ya tienes acá la solución. ¿Ven? Se dan cuenta que es una aplicación directa sobre, digamos, lo que es equilibrio de la partícula. Este problema, bueno, está basado en 3 dimensiones. Hay algunos problemas que a veces pueden ser en dos dimensiones solamente, ¿no? En el plano, se define partícula en el plano, ¿no? Entonces aquí tenemos partícula en el espacio y bueno, lo mejor es trabajar en un modo vectorial, ¿ya? Yo les recomiendo bastante esta metódica, ¿ya? Bien, chicos, gracias por, bueno, para los que visualizan este video, gracias por ello y nos vemos en una próxima. Muchas gracias.